A nombre del Colegio de la Frontera Norte y de la Feria de Palacio de Ingeniería, le damos la más cordial bienvenida a esta presentación, la gobernanza, seguridad y COVID-19 en la frontera México-Estados Unidos, de la coordinación de la autoridad del doctor José María Ramos García. En esta ocasión nos acompaña para hacer los comentarios el maestro Marco Antonio Vargas Díaz, el director de la dinámica será, al final haremos una ronda de preguntas y respuestas y los dejo ya. Muchas gracias, maestra, por la presentación introductoria de este texto. Y bueno, estamos muy agradecidos por parte del Colegio de la Frontera Norte por estar aquí. En primer término le daré la palabra al maestro doctor Vargas Díaz, por contar a la maestra Moreno, es el director general de GENES, que es Género de Desarrollo, una de las principales organizaciones de la sociedad civil que ha estado trabajando diferentes temas que estarían de alguna manera vinculados con el texto, sobre todo temas de resiliencia, masculinidad, género, resiliencia, capacidades personales, gestión de las emociones y sobre todo que se fortalezca la capacidad de los y las personas para fortalecer sus contextos personales y contextos de pandemia y post-pandemia. Muy agradecido, maestro, por estar aquí. Adelante. Al contrario, el agradecido soy yo. Estoy, pues, la verdad, muy contento por haber realizado el texto que invitaste a presentar, justo en un momento en el que conviene analizar desde una perspectiva muy holística lo que implica la gobernanza ante fenómenos como lo que representa el COVID, o lo que representó el COVID y otras posibilidades que siguen acechando a la humanidad. Está una guerra en operación en este momento en un lugar bastante distante, pero que sin embargo tiene efectos globales. Las pandemias no van a desaparecer solo por la buena voluntad o el interés optimista, digamos, de las muestras de muchas personas. Tienen que activarse políticas públicas adecuadas con enfoques que justamente pues, impliquen un análisis mucho más profundo. Y creo que el texto, que pues, me queda muy claro desde dónde viene, porque tengo el privilegio de conocer a José María desde sus etapas tempranas como investigador. Sé que es un indagador perenne, siempre está cuestionando, siempre está preguntándose sobre cuestiones que tienen que ver con esta dinámica fronteriza, que es el tema en que él se ha abocado. Sin embargo, es un cuestionador pues también muy amplio de las vidas cotidianas. Eso nos ha llevado a discutir en nuestros diferentes ámbitos, pero siempre en una lógica proactiva para encontrar posibilidades de nutrirnos mutuamente. Entonces, voy a dar lectura breve a lo que me generó este texto, un poco en el ánimo de invitarles, ojalá, a leerlo. Obviamente esto pasaría por comprarlo. Sé, por ahí me enteré de que hoy hay precio especial aquí en la feria, entonces ojalá se animen y también se lo lleven. Empezaría pues, por enunciar una cuestión muy fundamental. El saber empieza por preguntarse, por preguntarnos. Es decir, por saber que no sé, admitirlo, pero también en el ánimo de querer saber, de querer aprender, de querer crecer y sobre todo en muchos momentos de querer servir, ser útil. Todo saber es valioso por sí mismo, pero cuando se trata de ayudar a que las personas y sus comunidades vivan mejor, entonces se trata de algo mucho más significativo. En este texto, José María se pregunta si los gobiernos de México y de Estados Unidos hicieron todo lo viable para que la pandemia por COVID-19 afectara lo menos posible las vidas de tantas personas que conviven, trabajan, aman, cuidan a sus seres queridos, es decir, a todos esos sujetas que viven, interactúan en un contexto fronterizo. Se dice fácil, pues, pero la dinámica, estamos a 3.000 kilómetros de la frontera acá en la Ciudad de México y en Washington más o menos a 5.000, por lo menos hacia la frontera de Baja California con California, por enunciar solamente un referente.
esas dinámicas que ocurren en esa región específica son muy intensas y afectan las vidas concretas de las personas de muchas maneras. Hay una interacción permanente y perenne en el sentido de relaciones familiares, comerciales, intercambios, migraciones que tienen que ver con necesidades específicas de muchas personas que desde sus pueblos originarios o desde sus países han tenido que verse obligadas justamente a buscar mejores horizontes, y muchas de estas personas atraviesan ese espacio territorial justo o se van quedando justo porque la vida nos está llevando a esas posibilidades. El autor nos informa que el 84% de la población fronteriza de este lado, o sea, de México, vive en tres entidades, fundamentalmente en Baja California, casi un 40%, en Tamaulipas, la cuarta parte, el 25%, y en Chihuahua, el 20%. Es decir, en tres estados de nuestro frontera norte está afincada la mayoría de la población que vive en nuestro país en la frontera. Por otro lado, en el caso opuesto, en los Estados Unidos, dos son los estados que concentran casi el 80% de la población fronteriza allá, que es cercana a los 7.5 millones, es decir, un poco más que la que vive acá. California ocupa un lugar predominante con un 45% de esta población, mientras que Texas se lleva la tercera parte, el 33%. Arizona y Nuevo México obviamente ocupan un lugar mucho menos significativo, aunque no por ello, hablando de vidas, es relevante lo que pueda pasar también, por ejemplo, en Juárez. Entonces, en este contexto, habiendo emergido, y ustedes lo vivimos todas las personas, por ahí de repente empezamos a recibir alguna nota allá a finales del año 2019, a principios del 2020, donde se denunciaba que allá en China estaba ocurriendo un fenómeno raro. O sea, si la gente se está escapando de Lima y de manera muy rara se están muriendo. Y empezamos a ver en las noticias acá estas notas que hasta nos parecían alarmistas. Qué exagerados, el taxista que baja a una persona que está en su carro, o cómo es posible que en los hospitales se estén cerrando para ciertas personas la atención, o al contrario, se estuvieran activando medidas que para nosotros parecían muy represivas en términos de derechos humanos en aquel contexto. Era todavía muy temprano para pensar lo que podría pasarnos a nosotros acá en este contexto. Sin embargo, justo lo que emerge como pregunta en el texto es la siguiente, de una manera muy significativa. ¿Será que lo único que se pudo hacer en esta parte del mundo fue cerrar el paso a las personas mexicanas durante cerca de 20 meses en esos más de 3.100 kilómetros? Es decir, de marzo del 2020 al 7 de noviembre del 2021, las fronteras se cerraron por instrucciones de los gobiernos centrales o federales, sin tomar en cuenta lo que los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, y las instancias que ahí convergen, pues podrían opinar o podrían requerir o necesitar. Planteado de otra forma, interrumpir tan abrupta o drásticamente la vida de 7 millones de personas, en el caso mexicano, fue la mejor manera de aplicar o de instrumentar una política pública. Ese es el cuestionamiento central, a veces, que argumenta el sentido del texto. Imagínense pues entonces, si toda la temática ambiental, de seguridad, de salud comercial, industrial, etcétera, incluso de vida cotidiana, pensando, y eso es de lo que yo me aboco, ¿no?, las interacciones que tenemos como familias, lo que puede pasar en casas. Allá ocurre mucho el fenómeno de familias que viven trabajando en el otro lado y que deben de ir y venir diariamente. Y a esas personas se les cancela la posibilidad. Por otro lado, hay muchas familias que están segmentadas. Ya viven allá, pero tienen lazos o vínculos muy cercanos con familiares en este lado. Y se les canceló la posibilidad de verse por 20 meses. Humanamente eso implica emocional, psicológica, a veces económica y también materialmente muchos aspectos que no se consideraron en este tipo de situaciones. Entonces,
Si toda esta temática amplia se gestiona abriendo y cerrando de manera abrupta el paso entre países, dándole la espalda a todas las personas y comunidades interconectadas a través de lazos familiares, laborales y comerciales, entonces, ¿cómo imaginar posibilidades diferentes, constructivas, alternativas hacia este enfoque, pues, que de alguna manera emergió seguramente a partir de los miedos, seguramente a partir de la ignorancia todavía que en ese momento pues era amplia porque no se sabía cómo afrontar un fenómeno de esta naturaleza. Sin embargo, pues tuvo muchos efectos. Pues bien, José María viene hoy acá al Palacio de Minería y nos dice, oigan, fíjense que México y Estados Unidos ya tenían, o ya habían venido planteando bastantes evidencias sobre cómo tener una frontera dinámica y segura. Tal es así que ni siquiera después del ataque terrorista de 2001, de las Torres Gemelas, se cerró de forma tan tajante ni unilateral la frontera, ni por tanto tiempo. Incluso cuando afrontamos la anterior pandemia del H1N1, la frontera se mantuvo abierta con enormes repercusiones para la salud, la economía y la seguridad. Es decir, hubo acuerdos, hubo espacios para poder dialogar entre las instancias que tomaban decisiones, o los sectores que tomaban decisiones, para no afectar de una manera pues tan amplia los derechos de las personas. Y es así como nuestro autor nos viene a mostrar cómo es que una gobernanza para resultados, que es la apuesta o la propuesta que él coloca en términos metodológicos, conceptuales y también en materia de propuesta política para instrumentar agendas públicas, cómo una gobernanza para resultados significa una buena opción para la prevención, manejo y solución de estas y otras situaciones críticas, desde una perspectiva que permita disminuir las consecuencias sobre personas y comunidades, además de establecer mejores condiciones para sobrellevar las crisis que vengan. Porque, como bien lo plantea José María en su texto, si algo es seguro es que vamos a seguir afrontando desafíos que van a seguir emergiendo, o sea, grandes desafíos, fenómenos que por el cambio climático, por cuestiones que están emergiendo en materia de relaciones tan básicas como lo que significa ser hombre y mujer hoy día, también están emergiendo, ¿no? De repente, cómo interactuar entre unos y otros y cómo los efectos de esas interacciones, que todavía tienen un gran impacto en materia de culturas patriarcales, que han limitado el avance de las mujeres hacia el ejercicio de sus derechos de una manera consistente y plena, todavía siguen afectando dificultades, pero estamos viendo cimientos, y que de repente los hombres todavía nos cuesta trabajo como el cómo poder ajustarnos. Y ahí es donde viene como mi manera de poder revisar o de aportar algunos elementos a los planteamientos que nos aporta José María. Porque desde mi lado, lo que a mí se me ocurre es cómo esta gestión para resultados de una organización para resultados puede explicar las asimetrías que existen de manera muy concreta entre los significados del ser mujer o del ser hombre hoy día. Y cómo esto, en materia de gobernanza, puede instrumentar políticas públicas que realmente consideren elementos que siguen siendo desafíos desde aspectos muy básicos como lo que es el acceso del trabajo de las mujeres. Quienes más se afectaron durante la pandemia en materia laboral fueron ellas. Quienes más enfermaron en muchos momentos por estar cuidando justamente de su mandato tradicional que existe, fueron ellas, y afrontaron de una manera muy diferente, afrontamos de una manera muy diferente los efectos de la pandemia, ¿no? En el caso de Gendes, por ejemplo, lo que podemos evidenciar es que muchos hombres, justamente por el mandato de tener que ser proveedores, vivieron situaciones de exposición mucho más claras, severas, con afectaciones para sus vidas, justamente por tener que llevar el recurso a la casa. Y también otros por el desafío de ser machines, para hablarlo muy claro. De repente a mí no me va a pasar nada, son puras ideas. Y ahí están, y a veces exponiéndose a ellos y exponiendo a las personas en su entorno propio. Y para ese tipo de situaciones hubo muy pocas lógicas de intervención. Hay muchos hombres que nos llamaron a una línea telefónica que abrimos 24/7 porque estaban angustiados, estaban frustrados, no sabían qué hacer, habían perdido trabajos o estaban ganando muy poquito y había muy poco
en materia de efectos paliativos o de atención para poder sobrellevar esas circunstancias. Y lo que generaba esa angustia en muchos casos era violencia al interior de los hogares. Entonces, nuevamente, cuando leía el texto y veía los macro problemas, porque estos de alguna manera también tuvieron su espacio como de repliegue, pero luego volvieron a emerger de manera mucho más contundente, generando pues estas situaciones que estamos viendo ahorita en el país, ¿no? O sea, puntos focales donde la macropolítica, digamos, no atiende desde la noción del conocimiento situado y desde un enfoque como el que plantea José María, aspectos muy concretos que ocurren, por ejemplo, en Zacatecas hoy día, ¿no? Y que, nuevamente, con un enfoque que puede nutrirse de otros, como el de la perspectiva de género con mirada de masculinidades, pues bueno, se podría, pues, justamente propiciar un cambio que eventualmente pudiera lograr avances, pues, civilizatorios en el sentido de lo que proponen estas posibilidades heurísticas de afrontar problemas sociales. Creo que el trabajo, pues, siempre tiene estas posibilidades de poder analizar desde esa mirada que aporta José María, miradas o elementos muy específicos de lo que ocurre a partir de enfoques interseccionales. ¿Qué pasa con mujeres y hombres en lo general? Pero ¿qué pasa con mujeres y hombres considerando aspectos o factores muy determinados, muy específicos? Por ejemplo, hablando de población de migrantes, ¿qué pasa con los hombres que migran? ¿Qué pasa con las mujeres que migran? Considerando diferentes edades y circunstancias. Hombres que pueden ser de pueblos originarios u hombres que pueden tener otro tipo de factores que con más elementos y tablas. Por ejemplo, es diferente la emigración generada en Cuba, que también está llegando, a aquella que viene de Haití o de Honduras por situaciones de violencia extrema. Esos hombres son distintos. Igual pasa con los hombres que desde nuestro país emigran hacia Estados Unidos. No es lo mismo un hombre de la Sierra Candona que también por circunstancias de pobreza y de falta de acceso a oportunidades se va, a una persona que incluso teniendo pasaporte cruza y decide quedarse allá. Las circunstancias son diferentes, incluso ya habiendo cruzado el vivir esta noción de vivirse como un sujeto diferente dentro de la cultura predominante, pues obviamente va a generar marcas distintas. Entonces, pues bueno, creo que el análisis da para un abordaje muy holístico, el texto así lo apunta, y la invitación queda como, pues desde mi perspectiva, como en un anhelo de que ustedes lo puedan revisar de una manera grata, porque se lee muy fácil. Es académico, sí, el doctor es muy académico, con fuentes muy bien documentadas. Sin embargo, su lectura o su narrativa es muy clara, y eso también ayuda a que la comprensión, justo para poder instrumentar medidas a la hora de que se pueda utilizar el texto como para poder incrementar o para poder enriquecer el desempeño de quienes toman decisiones, pues la verdad es que podría ser un texto muy valioso. Y si estás en el campo de la investigación o estás haciendo tu tesis, yo te invito a que le des una muy buena revisada, porque te va a ampliar un horizonte y te va a llevar a otros textos que el mismo autor ha creado y que pues, sé de muy buena fuente que te van a hacer disfrutar también. Entonces, José María, pues muy agradecido, muy orgulloso de ti como amigo, como vecino fraterno, pero también siempre admirando y reconociendo el desempeño que tienes como investigador, donde pues das cabida también a estas posibilidades de que pues, desde un lugar que eso también toca, es el análisis de cómo los hombres estamos involucrados también en el tema de género, pero luego no entramos de lleno, podemos también entrarle desde un texto en el que tus apuntes colocan la posibilidad. Muchas gracias.
muchas gracias, Moro, por esos comentarios, las sugerencias que nos haces. El reencuentro con Mauro y otros colegas que están por aquí, sobre todo Margarita Vargas Elías, fue hace como 33 años aproximadamente. Curiosamente, yo me vine a estudiar mi maestría sobre relaciones México-Estados Unidos en la Ciudad de México, no en la frontera norte, algo contradictorio, ¿no? Y fue en la NEPA. Creo que sigue el programa, el programa sigue ahí, y yo creo que es un programa muy interesante, pero que requiere, y yo creo que se ha seguido fortaleciendo con ese tipo de visiones en donde la idea es un poco integrar las distintas perspectivas, ¿no? Sobre todo perspectivas desde las capitales, Ciudad de México, Washington DC, pero sobre todo la frontera. Desde ese punto de vista, 4 comentarios puntuales para generar un diálogo con ustedes. Como lo comentaba Mauro, el texto es una reflexión del contexto de la pandemia y sobre todo cómo lo gestionaron los gobiernos de México y Estados Unidos, en donde en un principio, el primer caso, ustedes recordarán, fue el 14 de enero del 2020, fue el primer caso que se dio, y lamentablemente no se le dio la importancia de vida. Y desde ese punto de vista, un primer antecedente muy relevante tiene que ver con la posición que en su momento adoptó el presidente Donald Trump, que dejó de lado dos circunstancias relevantes. Uno, por una parte, toda esta infraestructura que se ha construido entre México y Estados Unidos en materia de salud para trabajar en los últimos 40 años una diversidad de problemas en materia de salud, desde diabetes, poliomielitis, asma, etcétera, etcétera. Ahí está una infraestructura muy importante que sigue trabajando. En segundo lugar está el Plan de América del Norte para combatir la epidemia H1N1, que recordarán ustedes nos afectó no como la gravedad del COVID. Esta pandemia fue del 2008 al 2009 y en ese entonces se gestionó ese mecanismo, que es una estrategia de política pública muy eficaz, o fue muy eficaz, de los gobiernos no solamente de México y Estados Unidos, sino también de Canadá. Desde esa perspectiva, los 3 presidentes en ese entonces plantearon, Harper, Calderón y Obama, plantearon en el 2009 que tenían que colaborar en el presente y en el futuro para reducir futuras pandemias. En otras palabras, ya se estaban estableciendo el contexto de vulnerabilidad que caracteriza a nuestros 3 países y sobre todo en las fronteras para atender estos problemas derivados de las pandemias. Ahí estaba el marco, estaban las condiciones, y por un criterio de seguridad nacional establecido por los gobiernos de Estados Unidos y sobre todo por Donald Trump, se decidió a que no vamos a colaborar con México. Y contradictoriamente, desde mi punto de vista, esa decisión de salud pública con implicaciones sociales tuvo implicaciones políticas. Desde mi perspectiva, la pésima gestión inicial del presidente Trump le hizo perder las elecciones. Porque recordarán, el contexto socioeconómico en Estados Unidos no estaba como está en la actual coyuntura. Es decir, no había un creciente problema de desempleo, la economía estaba abundante, pero estaba ese contexto. Entonces, ese es el tema del texto. ¿Cómo trabajaron los 2 gobiernos en esa gestión? Segundo punto importante, derivado de la pandemia, se han presentado y se siguen presentando una diversidad de problemas que van desde el punto de vista de salud, pandemia, enfermedades crónicas, temas comerciales, temas de cruces fronterizas, temas de seguridad fronteriza, es decir, una diversidad de problemas. Por eso el texto, en mi perspectiva, es un texto, un análisis inter y multidisciplinario, desde una perspectiva de la gestión, de la gobernanza y las políticas, para tratar de entender esa diversidad de fenómenos y cómo afectar y van a seguir afectando la vulnerabilidad de las personas y sobre todo de los varones y de las mujeres. Porque hay un dato contundente. ¿Cuál es el dato contundente? En estos, del marzo del 2020 a diciembre del 2022, según la Secretaría de Salud, han fallecido cerca de 330,000 personas. De esos 330,000 personas,
cerca del 62% son hombres y el resto son mujeres. ¿Y cuáles son las características de salud de estos varones que no fallecen? Cerca del 60% se acentúa en varones de aproximadamente de 50 a 67 años. ¿Y cuáles son las características que tienen estos varones? Cerca del 40% con hipertensión, diabetes, un porcentaje menor, una obesidad, un 15 o 20%. Y eso fue antes. ¿Cuál es el contexto posterior? El contexto posterior es que la propia pandemia en estos grupos de personas sigue generando una serie de vulnerabilidades. Por eso son las variaciones que se han presentado, y el otro dato contundente es que se supone que ya no estamos en pandemia, pero el año pasado murieron en México simplemente cerca de 22,000 personas, es decir, un promedio de cerca de 2,300 por mes. La estimación para este año es que quizás sean menos. El pronóstico es que ahorita se espera que para las próximas semanas puedan fallecer cerca de unas 100 personas aproximadamente en el país. Entonces, ¿qué es lo interesante que plantea el libro? En este contexto de creciente movilidad en las fronteras, en donde tenemos una población de aproximadamente 500,000 personas que todos los días van a trabajar a los Estados Unidos en las mañanas, esa población a la fecha desconocemos si se vacunó totalmente o no se vacunó. La estimación de los datos es que, por ejemplo, el estado de California, que se supone que fue una de las mejores políticas de vacunación, fue cerca del 77% de la población total que se vacunó de manera completa. El caso de California, por el contrario, no. El caso de California, de Texas es distinto, porque el argumento central, ¿cuál es? El argumento central es que, en el caso de Texas, yo me vacuno por una cuestión de posición personal, lo cual es respetable, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en esos procesos de interacción? ¿No está vinculada al color partidista? Hasta cierto punto, pero ahí también entra nuestra población de origen mexicana, ¿no? Porque me estoy refiriendo al cruce de las personas que van a trabajar en Estados Unidos, que están legalizados. En ese periodo, aproximadamente, Estados Unidos expulsó fueron en el primer periodo fueron casi como 650,000 migrantes los que fueron expulsados de Estados Unidos. Hay un número que está reincidiendo. El gran problema es que a esos paisanos en ningún momento se les vacunó. ¿Y cuál es la grave contradicción? Y eso sucedió con Biden en el 2020. El secretario de Salud de Estados Unidos es Javier Becerra, uno de los mejores abogados críticos de varias medidas restriccionistas en materia de política de migración planteadas por gobiernos republicanos, pero que ahora lamentablemente no consideró esa situación. Entonces llama la atención que una persona de origen mexicano, pro-mexicano, haya dejado de lado estas situaciones de vulnerabilidad de nuestras poblaciones migrantes que finalmente van a trabajar. Tercer punto, ¿cuáles son los impactos que esto genera y que está generando? Bajo este principio de que no sabemos en la práctica qué población del total de nuestros estados fronterizos, tenemos la estimación de que aproximadamente fue un promedio de un 65% de los residentes nada más. Y con las variaciones que hemos visto y que vimos sobre todo en el 2021, 2022, pues hay una serie de situaciones que comentaba Mauro, ¿no? Es decir, el presente y futuro inmediato, hay un futuro en el cual tenemos, uno, las enfermedades crónicas de nuestras poblaciones vulnerables, sobre todo el caso. Y si eso le adicionas una serie de problemas vinculados por el estrés y las deficiencias para gestionar emocionalmente, físicamente, mentalmente y emocionalmente esto, nos está presentando un escenario, pues muy interesante en ese sentido. Si a eso le adicionas los efectos de cambio climático, la deforestación, las carencias del agua, es decir, están dadas las condiciones para que en los próximos años
se ve, van a seguir el problema de las enfermedades crónicas, los efectos, pero las variaciones van a seguir en una serie de tensiones que van a afectar, en este caso, estas dinámicas transfronterizas. En segundo lugar, bueno, en cuarto lugar, ¿cuáles son los retos que nos plantea esta investigación? En primer lugar, y eso es lo que se planteamos ahí en el primer capítulo, necesitamos políticas de Estado. ¿En qué sentido? Que se fortalezcan las políticas preventivas y sobre todo en materia de salud primaria para reducir la vulnerabilidad, ¿sí? Y sobre todo esos riesgos que tenemos en esas poblaciones que tienen esas enfermedades crónicas. El dato se lo repito, cerca del 65% de las personas que fallecieron tenían esos 4 problemas crónicos. Y del total de esos 330,000 personas que fallecieron, cerca del 60% se concentra en 10 estados, la mayoría del centro y sur del país. Estado de México, Puebla, entre otros. El único estado de la frontera norte es Nuevo León. Ese total de esos 330,000, se puede decir y afirmar que cerca del 10 o el 15% de las muertes sucedieron en la frontera norte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a diferencia del centro y del sur, en la última parte de la pandemia hubo una serie de políticas públicas de vacunación generadas por Estados Unidos que apoyaron a nuestras poblaciones, en este caso mexicanas. ¿Cuáles son las líneas de investigación que me generan este libro? La primera de ellas tiene que ver, como lo he estado comentando aquí, la importancia de que el Estado asuma una serie de políticas en materia de fortalecer la salud integral. Y cuando estamos hablando de salud integral, estamos hablando de fortalecer los programas preventivos, reactivos y estratégicos, particularmente de atención primaria. Y atención primaria, como ustedes saben, implica tener las razones originales a partir de los cuales tú tienes una serie de problemas de hipertensión, de obesidad, etcétera, etcétera. Ese es un tema central. Segundo tema, la necesidad de integrar una serie de políticas públicas que aborden paralelamente al tema de la salud el tema de los aspectos de salud mental, emocional y física. Uno de los efectos, y Mauro lo sabe muy bien, y sobre todo por lo que hace Género y Desarrollo en temas de entender a los hombres varones como generadores de violencia, es que hay 2 problemas centrales derivados de esta situación de pandemia. Uno es el tema de la salud mental, que afectó sobre todo a los y las jóvenes particularmente, y que eso aparentemente tiene efectos en el tema de los suicidios, pero por otra parte el tema de los efectos generados por violencia. Es decir, y aquí Mauro en algún momento puede hacer ese matiz, otros efectos de la pandemia es una mayor violencia de los varones con respecto a generar violencia en nuestras familias. De esta perspectiva, el gran reto es, y es lo que se está haciendo en varias ciudades fronterizas, sobre todo centros de investigación de San Diego, de Texas, es cómo seguimos trabajando en grupos interdisciplinarios para el análisis y evaluación de estos fenómenos de salud, pero también que fortalezcan los temas emocionales, mentales, físicos, deportivos y todo lo que ello implica para mejorar la calidad de vida de los grupos con mayor vulnerabilidad. Ese es un tema central. Es lo que se da a llamar fortalecer la resiliencia personal, institucional, emocional, psíquica de todos los actores involucrados en la cadena con un objetivo central. ¿Cuál es? Mejorar la calidad de vida íntegra y todo lo que ello implica desde el punto de vista del bienestar. Y sobre todo, repito, por los efectos generados por la pandemia. Dicho lo anterior, vaya pues, los invitamos a leer ese texto. Es un texto que, como lo he comentado, aborda distintas dimensiones de esta problemática: salud, migración, cruces fronterizos, comercio, infraestructura. Es decir, es parte de lo que en su momento, como sociólogos, como coincidimos con Mauro, Mauro estaba estudiando la licenciatura en sociología, y yo sigo haciendo sociología desde el punto de vista del análisis de estas problemáticas integrales
pero tratando de dar alternativas desde el ámbito de la gestión, la gobernanza de las políticas. Los invitamos a hacer una pregunta, algún comentario o alguna observación sobre el texto. Y bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Adelante, doctora. Pues, buenas tardes. Me da mucho gusto, primeramente, compartir este momento. Felicito con mucho cariño al doctor José María Ramos, como él lo señaló, un amigo de hace ya muchos años, bueno, de varios años, y al maestro Mauro Vargas también, los dos norteños, yo un poco menos, soy duranguense, pero también se considera norte. Noroeste. Exactamente. Y pues el libro es muy interesante. Como ellos mismos señalaron, habría que leerlo con mucho cuidado, y ahí particularmente me llama la atención la cuestión de la salud mental. Yo creo que ese fue un tema y sigue siendo todo un tema, porque todavía no vemos con toda la magnitud los efectos del COVID en la salud mental, de quienes fueron afectados, de quienes quizá no nos contagiamos, pero lo vivimos de otra forma. Entonces ese tema a mí me parece fundamental. Creo que somos una sociedad global antes de la pandemia y un post-pandemia. Y eso me gustaría mucho que lo comentaran. Y lo segundo es el tema de los desastres naturales. Bueno, mal llamados naturales, quizá en algunos casos, no son tan naturales. Tal vez también ese sea un tema importante en lo que planteaban ambos, la gobernanza y la cooperación con los Estados Unidos. Desde el centro del país, pues tenemos muchos desastres, pero fundamentalmente los terremotos. Pero en el norte del país también, yo recuerdo en Tijuana una inundación terrible, porque tengo familia en Tijuana y bueno, tengo una relación cercana. Entonces yo creo que el otro gran tema en este inicio del siglo XXI, además de las pandemias, como tema de gobernanza y de cooperación, son los desastres. Las catástrofes, quizá no propiamente llamadas naturales, pero vamos a decirle catástrofes de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, alguna pregunta? Bienvenidos y bienvenidas. Con toda confianza. En su investigación, Adelante. porque estamos hablando de los gobiernos pasados, el actual, en su investigación, ¿ha hecho algo al respecto? ¿Se tiene algo identificado? Porque realmente creo lejos de estar previniendo, se está cerrando, se están yendo, no se está haciendo algo consciente para evitar, porque al contrario, por descaricios de alimentos se están abriendo puertas sin control de alimentos, y eso nos está trayendo problemas más fuertes, ¿no? Entonces no sé si es un problema algo que está haciendo el gobierno. Sí, muy amable, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Adelante, compañero. Solo saber si en su libro toca el tema de la creación de las políticas públicas y esta evaluación de los derechos humanos al momento de crear estas políticas. Si se ha hecho algo pues, en conjunto de México y Estados Unidos. Sí, bueno, pues rápidamente, porque nos quedan 4 o 5 minutos más. Esa pregunta la enviaron. Que si ahorita que está también el maestro Marco Antonio, que si están pensando en hacer un libro de gobernanza y género. Pero bueno, no importa, le cedo la palabra rápidamente. Bueno, a Margarita, bueno, el primer comentario, efectivamente, yo creo que los efectos de la salud mental, lo comentábamos, es fundamental. Y el tema de los desastres forma parte de otros de los temas que se tienen que abordar, se está abordando. Incluso lo vemos que Estados Unidos, por ejemplo, en el 2021, por primera ocasión, planteó una política de seguridad nacional sobre los efectos del cambio climático, los flujos migratorios provenientes de América, de Centroamérica, por las implicaciones que ello tenía. Entonces, ese es un tema importante.
es parte precisamente de cómo gestionar la gobernanza global, pero que tiene implicaciones en las comunidades locales y sobre todo nuestras comunidades del sur del país por una serie de problemas particulares. Segundo punto, efectivamente una de las críticas que se hizo y se plantea en el texto es que México debió haber exigido más que ese acuerdo de América del Norte que funcionó de manera central en la pandemia H1N1 y que ahora más, precisamente por la magnitud de la cual estamos hablando. Estamos hablando de aproximadamente la pandemia cerca de 270,000 personas en México. Y si a eso sumamos las ciudades fronterizas, cuando menos unas que fueron como 70, 80,000 personas. Es decir, había afectaciones, ¿sí? Ese fue un tema importante. El otro tema que se pudo haber exigido es que ese convenio, a partir del cual, por primera vez en la historia de las relaciones México-Estados Unidos, en la historia de la relación de ambos países, la frontera estuvo cerrada 18 meses. Para nosotros, ellos sí podrían cruzar. Entonces, ahí se ve la simetría de los países. Sin embargo, bueno, contradictoriamente, eso benefició al comercio fronterizo mexicano porque los paisanos podían venir a de compras, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podíamos cruzar, o sea, no había, y eso benefició el crecimiento comercial. El otro tema es que al final de la pandemia pudimos llegar a las vacunas de Estados Unidos. Del lado mexicano igual, yo pensaría, los datos que están ahí es que cerca del igual 65% de la población fronteriza mexicana no se vacunó. O sea, tenemos, el 30% del total de la población fronteriza mexicana no se vacunó. Y ahí tenemos una serie de situaciones, ¿no? El tema de los derechos humanos, ahí es un tema relevante, la contradicción que yo lo estaba planteando. ¿Cómo es posible que el secretario de Salud, un gran abogado, activista en su momento, pues él debió haber planteado, hoy vamos a vacunar a nuestros migrantes que los estamos expulsando a Estados Unidos? Porque los expulsabas, pero esos migrantes regresaban otra vez a Estados Unidos, y así lo hicieron. Entonces, por un tema de dignidad, por un tema de conciliación, y Estados Unidos no tenía problemas con las vacunas, pero al contrario, el tema era despedirlos de manera rápida. Por eso es el debate del título 42. El título 42 dice, voy a expulsar rápidamente, fast track, a esos migrantes para que no me contagien, pero no los vacunabas. Entonces ahí es un tema muy plausible que discutimos en el texto, que nos refleja la falta de consideración por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero sobre todo de Jaime Becerra. Es un gran mexicano, de origen mexicano, muy activista. Pero bueno, te cedo la palabra a Mauro para que des esa apreciación. Adelante. 3 minutos de A ver, vamos a ver. Creo que mucho de lo que está pasando es que venimos de una mirada histórica que se afincaba en todos los aspectos de la vida psicosocial, psicopolítica, psicocultural. El patriarcado como una forma de socializar, de entender y de vivir el mundo. Es importante que en este momento pues hagamos esta revisión crítica para poder ajustar y construir nuevas narrativas a partir del cambio de paradigmas. Hablando de salud mental, yo sí estoy convencido de que una forma de poder abarcar posibilidades distintas es dejar nuestros enfoques pues muy ubicados en la lógica positivista para poder dar cabida a otras miradas que también son sujetas de análisis crítico y que pueden aportar una mirada mucho más, otra vez, holísticas, integrales, completas, ¿no? Y en ese sentido, incluir a poblaciones que habían estado o nos habíamos incluso limitado de participar en estos procesos. Los hombres nos sentíamos realmente invencibles. Y en el campo de las emociones, pues muchas veces lo que ocurre es que no sé cómo contactarlas, ¿no? De repente o sea, desde morrito te dijeron, hey, usted no sigue, compadre, usted no llore o aguántese. Y el no llore implicaba soportar cargas emocionales
que tenían que ver con ciertas emociones. Dolor, tristeza, miedo, no es de hombres. Eso déjalo para ellas, para nosotros, para los débiles, entre comillas, todo, ¿no? Obviamente eso también lo sentimos, pero no me permito socialmente aceptarlo. Lo que sí se me autoriza es el enojo, y desde el enojo, entonces hay rabia, hay coraje, pero hay mucha violencia. Entonces cambiar paradigmas tiene que ver justamente con eso, porque nos puede llevar a posibilidades de crear medidas preventivas, de políticas o líneas de abordaje que efectivamente contemplen cuestiones que tienen que ver con el autocuidado. Creo que hay también cambiar el cultura de género es como uno de los grandes desafíos y sumar en esto el ecoanálisis, que son ciertas posturas que también se están colocando para contemplar, por ejemplo, el tema de los cuidados como algo fundamental. Cuidados de ti mismo, de tu cuerpo, eso es lo único que es tuyo, eso es lo que habitas. Si no cuidas tus emociones, tu bienestar integral, tu salud física y emocional, pues te pones en riesgo tú mismo y a veces vas a poner en riesgo a tu entorno. El no cuidado en esta cultura tradicional, el no cuidado de nosotros los hombres implica la sobrecarga para muchas mujeres. Entonces, otra vez, es darme cuenta de eso. Cuidar, me promueve mi empatía, ¿no? Promueve la parte de estar cercano y contemplar algunas consideraciones que nos habían sido vedadas, pero que también nosotros cómodamente habíamos dejado de incluir, porque era muy fácil decir, que ellas lo hagan. Ahora nos toca a todos, y en ese asunto es el autocuidado, te decía, el cuidado de los demás, las y los, y el cuidado, por supuesto, del medio ambiente. En un sentido muy claro, nuestros mares, nuestras selvas, nuestros bosques, todo está depredado. El machismo nos lleva a esas posibilidades. Si desde la autoridad que puedo ejercer o desde el poder que puedo tener en cualquier ámbito, sea como un CEO, un director de empresa, un secretario de Estado, un gobernante en cualquiera de los niveles, y si cambio estos paradigmas puedo cambiar mis estilos de ejercer ese poder. El poder puede tener connotaciones constructivas, no solamente para capturar y dominar, sino para realmente ser creativo en el sentido positivo de avanzar. Y pues bueno, creo que hablar de gobernanza y género, creo que se podría ensayar. Nosotros ya hemos dado ahí algunos avances al tema, porque hemos creado agendas, sobre todo para efectos de colocar el tema en todos los partidos. Los colores no nos importa, sentimos que el género como una posibilidad nuevamente pues heurística, y reitero la palabra porque ya sabes que el término nos lleva a la posibilidad de ampliar conocimientos a partir de lo que dices. Ya tenemos agendas con propuestas de políticas públicas para incluir a los hombres de una manera efectiva, genuina, lo cual implica siempre colocar como principio, cuando tienes perspectiva de género, el adelanto y la seguridad de las mujeres. Ya hemos creado varias agendas de políticas públicas como para que los partidos puedan ofertar en sus plataformas posibilidades más amplias una vez que puedan las personas que desean llegar a ocupar puestos públicos en las elecciones. Ahorita justamente tenemos toda una pues, movilización, estamos en dificultades en materia de defender la democracia que nos está costando tanto trabajo lograr. Pero bueno, nunca es tarde y nunca va a ser suficiente en el sentido de que hay que perseverar. La igualdad sustantiva hay que lograrla todos los días y se empieza en casa y la podemos llevar a todos lados. Entonces, pues a lo mejor acá si el doctor se anima, pues se sale el texto, pues, recursos, acá el hermano rico es el poder. ¿No? Y ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias, encantado de que nos hayan estado aquí.